Ahí va, chavales. Bueno, seguimos en el terreno haciendo faenita. Un recadito aquí de última hora. Esperad que me voy a poner en la sombra porque hace un calor. Chavales, hace un calor. Todavía seguimos. Bueno, el sol que visteis, que cayó algo de lluvia, pero nada. Cayeron 15 litros nada más. A ver que está haciendo un poquito de aire. Cayeron 15 litros nada más de agua. Yo tengo aquí un centro meteorológico que creo que lo habéis visto en otros vídeos. Y con la suma de lo que ha caído en el invierno, más lo que cayeron los 15 litros estos, no llega a 50 litros de agua, chavales. No llega a 50 litros en todo el invierno, ¿eh? Y ojo, en todo el invierno. No sé lo que está pasando, chavales. No sé lo que está pasando, pero como sigamos así, vamos a tener un problema, ¿eh? Vamos a tener un problema. Así que nada, chavales, os explico la faenita esta que vamos a hacer ahora y luego ya os diré que la semana que viene tenemos ahí ya, casi lo tenemos ya decidido lo que vamos a poner ahí, una casita de madera. Al final lo voy a montar yo, pero lo vais a ver de otra forma, así que lo quiero dejar para otra semana, porque igual podemos hacer la semana que viene o la semana que, o si no haríamos eso, porque tenemos que hacer unas cositas todavía, si no ya ponerme con la fosa séptica y empezar ahí a picar, tirarme toda la semana picando. Si no me sale bien, si ya tengo bien las cosas de lo de la cabaña, empezar a montarlas, chavales. Si no, pues nos ponemos a hacer la fosa séptica, que ya os digo que ahí yo no voy a alquilar ninguna máquina retro, lo vamos a hacer todo a mano, que ya os enseñaré el motopico que tengo yo ahí, y poco a poco ir haciéndolo, chavales. Ya os digo que si me sale bien, veréis montando ya aquí lo que es la cabaña de madera. Así que nada, chavales, pues lo he dicho. Vamos a hacer esta faenita que lo voy a explicar ahora, un recadito que me han dicho que tengo que hacer. Más bien pues para que se quede todo eso limpito. Mirad, tengo que pasar pasarle la desbrozadora aquí, limpiar toda esa parte de ahí, el margen este de aquí, y dejárselo limpito ahí a mi tía, pues para peligro de incendio y más bien por las pulgas, garrapatas, que se quede todo eso bien limpito y esté ese margen ahí bien curioso, chavales. Así que nada, chavales, me pongo la ropita de faena y vamos a darle duro. Vamos, chavales. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I... Vale, chavales, un segundito antes de continuar. Me he cortado el pelo, ya lo habéis visto. Bueno, me preguntó una suscriptora qué desbrozadora le aconsejaría. Mira, yo tengo esta desbrozadora. Yo cuando empecé ya a desbrozar, porque antes yo lo hacía todo con la azada, ¿vale? Iba poco a poco, pum, 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 pum. Yo ya cuando ya empecé aquí con el terreno a utilizar la desbrozadora, este motor, porque ya os digo que la varilla es la que he comprado. Esta varilla perfectamente tiene 10 años, o 10 años, o 8 o 10 años tiene, ¿vale? Y lo único que he tenido que cambiar ha sido el motor, que este es el segundo motor después de 8 o 10 años. Es un motor, como digo yo, marca La Pava, que esto me costó a mí 80 euros. Y me dijo mi suscriptora que ya tenía 4.800 metros cuadrados. A ver, el trozo que yo tengo, que tengo yo aquí plantado, es 4.000 metros cuadrados. Ya os digo que yo antes lo hacía con azada, poco a poco iba haciendo un trocito, poco a poco. Ya cuando ya empecé con la desbrozadora, ya me di con la desbrozadora a hacer todo lo que es el terreno de 4.000 metros cuadrados. Y ya te digo, es el segundo motor que compro, porque ya los otros, las varillas estas, me van bien, están todavía bien.
Lo único que soy un guarrete y está sucia, que lo tengo que limpiar. Ahora cuando termine ya, como ya no lo voy a utilizar ya, que voy a terminar de hacer eso de allí. Y ya le pego una limpieza ya y ya hasta el invierno ya no lo utilizo, chavales. Y lo que os digo, esto es el primero que compré yo, Lo que sí que se van son muchos es lo que es esto sí que se va mucho porque es de plástico y la verdad que lo barato luego sale caro. Más vale comprarte uno que hay de acero. ¿Veis cómo está partido por aquí? ¿Veis? Es plástico. Hay, no sé cómo se llama esto ahora mismo, no me acuerdo. Hay cabezales de estos que son de metal y dura más. Lo que pasa es que es más caro, ¿vale? Bueno, al final ya esto yo por lo menos ya es el tercero o cuarto que utilizo, así que con esos 3-4 que he utilizado me voy a haber comprado ya uno y a lo mejor todavía estaría bien. Por eso os digo que a veces lo barato sale caro, pero lo que es todo lo que es ya toda la cabeza, lo que pasa es que está sucio, que soy un marranete, lo tengo que limpiar. Ahora ya cuando termine ya lo dejo limpito ya para el invierno que viene. Lo único que he tenido que cambiar ha sido esto, el cabezal este, y ya te digo que el motor ese es el segundo que compro. Y ya te digo que el otro llevaba aquí conmigo 8 o 10 años y iba de lujo, Y es marca La Pava, que tampoco, oye, que si te quieres comprar una de marca, pues supongo yo que será mejor, pero ya te digo, esto creo que me costó a mí en total 100 euros, 100 de estas baratillas que venden en el Amazon, creo que me la compré. Y ahora ya como tengo bien hecho esto, que esto está bien, perfectamente, lo que es el hierro y lo de dentro, que es lo que da vuelta, lo único que tengo que reemplazar es lo que es el motor. Lo enganchas con los tornillos estos, que esos son 4 tornillos, se quitan perfectamente, se quitan los 4 tornillos, 2 aquí y 2 abajo, se quita el motor, lo pedís por separado, lo engancháis, porque si os digo ya tendríais que comprar todo esto y a lo mejor son 30 o 40 euros más. Si lo tenéis bien, como yo, ¿para qué queréis gastaros más? Yo me gasto 80 euros en esto y no me tengo que gastar otros 120 euros o 100 y pico en tener aquí más palos, que luego ya vas aquí acumulando palos y al final es un rollo. Así que eso es lo que quería explicaros de la desbrozadora que tengo yo y que va de lujo, chavales. Así que la voy a llenar de gasolina. Le he visto que el hilo está bien, tiene el carrete lleno. Y nada, espero que aguante porque ya habéis visto que está estropeado eso de las piedras que va pegando, pero os digo que al final lo barato sale caro. Así que nada, chavales, le voy a cargar un poquito de gasolina y vamos para allá ya. Venga, antes que haga más caro. Mira, sí, quería también enseñaros el hilo que utilizo yo, porque yo tengo cuchillas, veis que tengo cuchillas, pero ya veis que las tengo nuevas, que no las he utilizado mucho. No la he utilizado mucho porque mi primo sí que la utilizaba la suya, y una vez la cuchilla se le rompió la punta y se le fue a clavar aquí, aquí a la cara. Y estuvo un mes ahí fastidiado, pero sin darse cuenta, que son cosas que pasan las cosas. Él notaba que tenía, no sé si era aquí o en la cabeza, ya no me acuerdo, pero en la parte de la cabeza. Lo tenía la punta clavada ahí, pero no se notaba nada, tal, y él tocándose ahí, tal, no sé qué, y al rato, el tiempo ya se dio cuenta ya que tenía ahí, que tenía una punta de esto clavada, chavales, pero no le salía sangre ni salía nada, son cosas que a veces pasan y no sabes por qué han pasado. Y ya entonces desde ese día que pasó eso, ya no las he utilizado y solo utilizo lo que es el hilo este de 3, que va muy bien, que es gordito. Muy gordito, está bien. Y ya os digo que cuando son záncanos de estos gordos, cojo el azadón y le doy con el azadón, chavales. Pero ya veis, las tengo nuevas, las he utilizado, no, creo que las habré utilizado una vez o 2 veces, como mucho, desde las que las tengo. Así que eso se va a quedar ahí, no me atrevo mucho y luego ya, a lo mejor es por la calidad del metal. No sé, chavales, pero de que le pasó eso a mi primo, yo no las utilizo, las dejo ahí. Ese es el motivo también que siempre me veis siempre utilizando el hilo. ¿Vale, chavales? Pues nada, ya no doy más la brasa y venga, vamos a darle duro, ¡vamos!
chavales, pues ya hemos terminado el recadillo, el mandado. Ya hemos dejado esa pared limpia para cuando llegue el verano, entre comillas, porque aquí prácticamente ya estamos en verano con el calor que hace. Voy a ponerme aquí a la sombra. Y nada, chavales, a ver si la semana que viene, si sale todo bien, empezamos ya a montar la cabaña de madera, porque al final no hemos decidido en una cabaña de madera, que luego ya cuando la semana que viene ya lo explicaré si sale todo bien. Si no, pues nada, chavales, nos pondremos ya a hacer lo que es el agujero de la fosa séptica, y aquí hay faena, sabéis que hay faena para aburrir. Y nada, un vídeo cortito, pero los recados hay que hacerlo, hay que dejar las cosas limpias. Y nada, quería deciros que el otro día estuve trasteando el ordenador y encontré dos vídeos de casualidad de cuando yo empecé aquí a plantar los arbolitos, y vais a ver la chupa de agua que caía entonces en esos tiempos, chavales. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos la próxima, chavales. Hasta luego.